Nunca imaginé que las palabras de mi propia hija me dolerían más que todos los años de pobreza que pasamos juntas en nuestro pequeño departamento de Lambaré. Era un martes lluvioso de abril cuando mi vida cambió para siempre, y no presosamente. Para bien, me llamo Mercedes Escobar, tengo 45 años, y durante los últimos 20 he sido madre soltera de Camila, mi única hija. Trabajo como costurera en un taller textil del microcentro de Asunción, levantándome cada madrugada a las 5 para tomar el ómnibus que me lleva desde nuestro humilde barrio hasta el centro de la capital. Mis manos ásperas y mis ojos cansados son testimonio de cada peso que gané para darle a Camila lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, y sobre todo, amor incondicional. Ese martes fatídico, había terminado mi turno más temprano de lo usual. El patrón nos había dado permiso para salir antes porque las máquinas necesitaban mantenimiento. Decidí darme un gusto que rara vez me permitía: almorzar en el restaurante Doña Petrona, ese lugar acogedor cerca del Palacio de Gobierno donde sirven el mejor locro paraguayo de toda Asunción. Mientras esperaba mi pedido, escuché voces familiares en la mesa de al lado. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la risa de Camila. Mi hija estaba ahí, vestida con ropa elegante que yo nunca le había visto, acompañada de una familia que obviamente tenía dinero. Un matrimonio mayor, bien vestido, y dos jóvenes que parecían ser sus hijos. Camila lucía radiante, más hermosa que nunca, pero había algo en su postura que me resultó extraño. Me quedé inmóvil cuando escuché al señor mayor preguntarle sobre su familia. ¿Y tus padres, Camila? ¿Nos has contado tan poco sobre ellos? La respuesta de mi hija me atravesó como un cuchillo. Bueno, la verdad es que crecí prácticamente sola. Mi madre, bueno, ella nunca estuvo realmente presente en mi vida. Trabajaba tanto que casi no la veía. No tengo mucho contacto con ella ahora. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba a mi propia hija negar mi existencia frente a estas personas desconocidas. Cada palabra era una puñalada a mi corazón de madre. ¿Cómo podía decir que no estuve presente? ¿Quién la despertaba cada mañana para ir al colegio? ¿Quién la ayudaba con las tareas hasta altas horas de la madrugada después de trabajar? 12 horas. ¿Quién se quedaba despierta cuando tenía fiebre? ¿Quién le cosía los uniformes? ¿Quién se saltaba comidas para que ella pudiera estudiar en la universidad? La señora del grupo, una mujer elegante con joyas costosas, puso su mano sobre la de Camila con gesto maternal. Pobrecita, qué difícil debe haber sido crecer así. Pero ahora tienes una nueva familia que te quiere mucho. Camila sonrió y asintió, aceptando el abrazo de esta mujer como si fuera lo más natural del mundo. No pude soportar más. Me levanté sigilosamente, pagué mi cuenta sin tocar la comida y salí del restaurante con el alma destrozada. Caminé bajo la lluvia por las calles del microcentro, sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los vendedores de la calle Palma me ofrecían paraguas, pero yo seguía caminando empapada, sintiendo que la lluvia externa no era nada comparada con la tormenta que tenía dentro. Llegué a casa esa noche sin saber cómo explicar el vacío que sentía en el pecho. Me senté en el sillón donde tantas veces había consolado a Camila después de un mal día en el colegio, donde le había enseñado a hacer la tarea, donde habíamos visto telenovelas juntas los domingos. Todo parecía ahora una mentira, un teatro donde yo había sido la única actriz convencida de que la obra era real. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada sonrisa forzada cuando no tenía dinero para sus caprichos, cada vez que le dije, sí, mi amor, cuando quería decir, no puedo. Y ahora, después de todo, ella me había borrado de su historia como si yo fuera solo un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba con la fuerza de un temporal del río Paraguay. Me levantaba, preparaba mi desayuno para una sola persona, y me dirigía al trabajo con el corazón pesado. En el taller textil, mis compañeras notaron mi tristeza. Doña Rosa, una mujer mayor que había trabajado ahí durante 30 años, se acercó a mi máquina de coser durante el descanso. Mercedes, ¿qué te pasa? Hace días que andas como alma en pena. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hija, por quien diste toda tu vida, te negó frente a extraños? Problemas de familia, doña Rosa. Ya se va a solucionar, mentí, fingiendo una sonrisa mientras continuaba cosiendo el dobladillo de una camisa. Pero doña Rosa no se convenció.
Me conocía demasiado bien después de todos estos años trabajando juntas. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el ómnibus, decidí revisar las redes sociales de Camila. Hacía meses que no lo hacía porque ella me había dicho que le daba vergüenza que yo comentara sus fotos. Ahora entendía el verdadero motivo de su vergüenza. En su Instagram, encontré fotos recientes donde aparecía con esa familia del restaurante. Las publicaciones estaban llenas de comentarios sobre su nueva vida y su familia adoptiva. Una foto en particular me partió el alma: Camila abrazada con la señora elegante, con la descripción, con la persona que me enseñó lo que es el amor de madre. Los comentarios de sus amigos eran aún más dolorosos: qué suerte que encontraste una familia que te quiere de verdad, te lo mereces después de todo lo que pasaste. Cerré el teléfono y me quedé mirando por la ventana del ómnibus mientras atravesábamos los barrios populares de Asunción. Esas calles conocían mi historia. Conocían las veces que había caminado bajo el sol implacable buscando trabajo, las noches que había vuelto tarde porque había trabajado horas extras para poder pagarle los estudios a Camila. Conocían mis lágrimas de alegría cuando ella se graduó del colegio, y mi orgullo cuando entró a la universidad. Al llegar a casa, me dirigí directamente a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las cartas y dibujos que Camila me había hecho durante su infancia. Ahí estaba todo: los "Te amo mamá" escritos con letras torcidas, los dibujos donde me pintaba como la mujer más bella del mundo, las cartas del Día de la Madre donde me decía que yo era su heroína. Una carta en particular me llamó la atención. La había escrito cuando tenía 12 años, después de que una compañera del colegio se burlara de ella por no tener papá. Mami, hoy una chica me dijo que era raro que no tuviera papá, pero yo le dije que no me hacía falta porque vos sos mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Sos la persona más fuerte y valiente que conozco, y cuando sea grande quiero ser como vos. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Las lágrimas empaparon el papel amarillento. ¿Qué había pasado con esa niña que me admiraba tanto? ¿En qué momento se había avergonzado de mí, de nuestra vida, de todo lo que habíamos construido juntas? Esa noche tomé una decisión. No iba a buscarla, no iba a rogarle que volviera, no iba a humillarme pidiendo explicaciones. Si Camila había decidido que yo no era lo suficientemente buena para su nueva vida, tendría que vivir con esa decisión. Pero yo también tenía derecho a sanar, a encontrar mi propio camino sin cargar con la ingratitud de alguien que había olvidado de dónde venía. Me serví un mate cocido, me senté en el patio de mi casa, y por primera vez en semanas, respiré profundo. El aire nocturno del Lambaré tenía ese olor particular a tierra húmeda y jazmín que siempre me tranquilizaba. Las estrellas brillaban intensamente sobre mi cabeza, las mismas estrellas que Camila había mencionado en su carta de niña. Está bien, hija, susurré al viento. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero algún día vas a entender lo que perdiste cuando decidiste borrarme de tu vida. Pasaron 3 meses desde aquel martes que cambió mi vida. Lentamente, comencé a adaptarme a mi nueva realidad. Las mañanas ya no tenían el peso de la decepción constante, aunque el dolor seguía ahí, como una herida que cicatriza pero deja marca. En el taller textil, mis compañeras habían dejado de preguntarme por Camila. Doña Rosa, con su sabiduría de años, entendía que había temas que era mejor no tocar. Mi rutina se había simplificado. Me levantaba, desayunaba tranquila. Iba al trabajo, regresaba a casa, cenaba viendo las noticias en el canal SNT, y me iba a dormir temprano. Los fines de semana los dedicaba a mí misma, limpiaba la casa a fondo, visitaba a mi hermana en Fernando de la Mora, o simplemente me quedaba en casa leyendo los libros que había comprado en la feria del centro pero nunca había tenido tiempo de leer. Un sábado por la mañana, mientras tomaba tereré en el patio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Mercedes Escobar?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí con curiosidad. Soy Patricia Mendoza, productora del programa Historias de Vida, de Canal 13. Me gustaría hablar con usted sobre su hija Camila. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tenía que ver un programa de televisión con Camila? Patricia me explicó que habían elegido a mi hija para un segmento especial sobre jóvenes exitosos que habían superado la adversidad. Ella nos contó una historia muy conmovedora sobre cómo creció prácticamente sola y logró salir adelante. Queremos hacer una entrevista profunda sobre su vida y su inspiradora historia de superación. Sentí una mezcla de rabia y tristeza.
Camila estaba usando nuestra historia, pero distorsionándola para su beneficio. Mire, señora Patricia, le dije con voz calmada, creo que hay una confusión. Camila no creció sola. Yo estuve con ella. Cada día de su vida desde que nació. Si quieren hacer un programa sobre su historia, deberían conocer la verdad completa. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Usted es su madre biológica?, preguntó Patricia con sorpresa. Por supuesto que soy su madre. La crié sola, trabajé día y noche para darle educación, nunca le faltó nada. No sé qué les habrá contado, pero desde luego no es la verdad. Patricia me pidió que nos reuniéramos para conversar. Quedamos en encontrarnos el lunes siguiente. En una confitería del centro. Durante todo el fin de semana, estuve nerviosa. No sabía qué esperaba lograr con esa reunión, pero sentía que era importante que alguien conociera mi versión de la historia. El lunes llegué puntual a la confitería, La Colonial, ubicada en la calle Chile. Patricia resultó ser una mujer de mediana edad, profesional y directa. Me pidió un café cortado y fue directo al grano. Mercedes, necesito entender qué está pasando aquí. Camila nos presentó una historia muy diferente. Dice que usted trabajaba tanto que prácticamente no tenía relación con ella, que se sintió abandonada emocionalmente. Le conté todo. Desde el nacimiento de Camila hasta el día en que la escuché negarme en el restaurante. Le hablé de los sacrificios, de las noches sin dormir, de cada peso que gasté en su educación. Patricia tomaba notas y me hacía preguntas específicas. ¿Tiene alguna prueba de lo que me cuenta?, me preguntó. Tengo toda una vida de pruebas, le respondí. Tengo sus boletines del colegio con mi firma, las cartas que me escribía de niña, fotos de todos sus cumpleaños, recibos de la universidad que yo pagué. Tengo 20 años de historia real, no la versión romantizada que ella está vendiendo. Ahora. Patricia se quedó pensativa. Esto cambia completamente el enfoque del programa. Si lo que usted me dice es cierto, estaríamos promoviendo una mentira. Le aseguré que todo lo que le había contado era verificable. El problema, me dijo, es que ya tenemos programada la entrevista para este viernes. Camila ya firmó el contrato y todo está preparado. Hagan su programa, le dije con resignación. Pero sepan que están siendo engañados. Mi hija está construyendo su nueva vida sobre la negación de quien realmente la crió y la amó incondicionalmente. Al salir de la confitería, sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, había logrado que alguien escuchara mi versión de la historia. Por otro, sabía que en pocos días Camila estaría en televisión nacional contando su versión distorsionada de nuestra vida. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que podría pasar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, había estado ansiosa pensando en la entrevista de Camila. Mis compañeras del taller sabían que algo importante estaba por suceder, aunque yo no les había contado los detalles. Doña Rosa me había dicho esa mañana, Mercedes, tenés una cara rara. ¿Segura que estás bien? Decidí tomarme la tarde libre. Le dije al patrón que tenía un trámite importante que hacer, y regresé a casa temprano. Preparé mate cocido. Me senté en mi sillón preferido, y encendí Canal 13. El programa, Historias de Vida, se transmitía a las 5 de la tarde. A las 5 en punto, apareció la presentadora, Mónica Serafini, una mujer elegante que conocía bien por sus años en la televisión paraguaya. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy tenemos una historia muy especial que nos va a emocionar a todos. Camila Escobar es una joven de 21 años que, a pesar de haber crecido en condiciones muy difíciles, logró destacarse en sus estudios y ahora trabaja en una importante empresa de Asunción. Su historia de superación es realmente inspiradora. Mi corazón comenzó a latir fuerte cuando vi aparecer a Camila en pantalla. Estaba hermosa, vestida con un traje elegante que yo nunca le había visto. Su sonrisa era radiante, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Quizás nerviosismo, quizás culpa. No lo sabía. Camila, contanos un poco sobre tu infancia, comenzó Mónica. Mi hija tomó aire y comenzó su relato. Bueno, Mónica, mi infancia fue muy complicada. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, prácticamente. Vivía en el trabajo. Yo me crié más con los vecinos que con ella. Muchas veces llegaba a casa y no había nadie,
Tenía que hacerme la comida sola, hacer los deberes sola. Era muy duro para una niña sentirse tan sola. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía decir esas mentiras tan descaradamente? Yo trabajaba, sí, pero siempre estaba en casa para la cena, siempre la ayudé. Con las tareas, siempre estuve presente en cada momento importante de su vida. Mónica mostraba una expresión de comprensión y tristeza. Qué difícil debe haber sido. ¿Sentías que tu mamá no te daba la atención que necesitabas? Camila. Asintió con lágrimas en los ojos. Exactamente. Yo entendía que ella tenía que trabajar, pero como niña necesitaba más presencia emocional. Me sentía muy abandonada. La entrevista continuó por varios minutos más. Camila hablaba sobre cómo había logrado destacarse en el colegio, a pesar de la falta de apoyo familiar, cómo había conseguido trabajo por su propio esfuerzo, y cómo ahora tenía una nueva familia que la apoyaba de verdad. Cada palabra era como una bofetada a mi memoria, a nuestra historia real, pero entonces pasó algo inesperado. Mónica le preguntó sobre sus planes futuros, y Camila comenzó a hablar sobre sus sueños profesionales. Mientras hablaba, gesticuló con las manos, y la manga de su saco se subió ligeramente. En ese momento, la cámara captó algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. En su muñeca derecha, Camila tenía un tatuaje. Un tatuaje que decía claramente, Mercedes, con una letra elegante y delicada. Era mi nombre. Mi nombre estaba tatuado en la piel de la hija que me había negado públicamente. La cámara solo lo mostró por unos segundos, pero fue suficiente. Inmediatamente, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana Carmen. ¿Viste? ¿Viste el tatuaje? Me gritó emocionada al teléfono. Tiene tu nombre tatuado, Mercedes. Tu nombre. No podía hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras veía a mi hija continuar su entrevista, aparentemente sin darse cuenta de que la cámara había captado su tatuaje. Ese tatuaje lo cambiaba todo. Significaba que, a pesar de sus palabras públicas, a pesar de haberme negado frente a su nueva familia, a pesar de todo, algo dentro de ella seguía conectado conmigo. El programa terminó con aplausos del público y felicitaciones para Camila por su inspiradora historia de superación. Pero yo sabía que los televidentes más observadores habían visto lo mismo que yo. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a aparecer inmediatamente. ¿Alguien vio el tatuaje que dice Mercedes? Si su mamá la abandonó, ¿por qué tiene su nombre tatuado? Algo no cuadra en esta historia. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en meses, no era por tristeza. Era por esperanza. Mi hija llevaba mi nombre en su piel, grabado. Para siempre. Eso tenía que significar algo. Tenía que significar que, en el fondo de su corazón, yo seguía siendo importante para ella. Al día siguiente, mi vida cambiaría de nuevo, pero esta vez de una manera que nunca habría imaginado. El sábado por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Primero fue mi hermana Carmen, después mi cuñada, luego las vecinas, y finalmente hasta compañeras del trabajo que habían visto el programa. Todas habían notado el tatuaje con mi nombre y no entendían por qué Camila había dicho esas cosas sobre mí si llevaba mi nombre grabado en su piel. Mercedes, esa chica te quiere más de lo que está dispuesta a admitir, me dijo doña Rosa cuando me llamó. Nadie se tatúa él. Nombre de alguien que no le importa. Algo raro está pasando ahí. Pero la llamada que más me sorprendió fue la de Patricia Mendoza, la productora del programa. Mercedes, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puede venir al canal esta misma tarde? Su voz sonaba alterada, casi preocupada. Llegué a Canal 13 a las 3 de la tarde. Las oficinas estaban ubicadas en un edificio moderno de la avenida Mariscal López. Patricia me recibió en una oficina llena de premios y fotos con personalidades de la televisión paraguaya. Mercedes, tenemos un problema, me dijo sin rodeos. Después del programa de ayer, empezaron a llegar llamadas de televidentes que vieron el tatuaje de Camila. Las redes sociales están llenas de comentarios cuestionando su historia. Me mostró su computadora. En Facebook, Twitter e Instagram, cientos de personas estaban comentando sobre la contradicción entre las palabras de Camila y el tatuaje con mi nombre. Algunos comentarios eran comprensivos. Capaz la chica tiene miedo de admitir que quiere a su mamá, pero otros eran más duros. Si la mamá era tan mala, ¿por qué se tatuó su nombre? Algo no cuadra.
Esto no está bien, Mercedes, continuó Patricia. Nuestro programa tiene una reputación que cuidar. Si sale a la luz que Camila mintió en su entrevista, nos afecta a todos. Necesitamos aclarar esta situación. Me propuso algo que nunca esperé, querían invitarme al programa para que contara mi versión de la historia. Sería un programa especial, me explicó. Usted contaría la verdad sobre cómo crió a Camila, y después la confrontaríamos con las inconsistencias de su historia. El público paraguayo merece conocer la verdad. Me quedé pensando. Por un lado, era mi oportunidad de limpiar mi nombre y contar nuestra historia real. Por otro lado, significaba exponer públicamente el conflicto con mi hija. ¿Y si Camila no quiere participar?, pregunté. Ya hablamos con ella, respondió Patricia. Al principio se negó, pero cuando le explicamos que íbamos a hacer el programa con o sin ella, accedió a participar. Creo que se dio cuenta de que no tenía otra opción. Acepté. Grabamos mi entrevista el miércoles siguiente. Llegué al estudio nerviosa pero decidida. Esta vez, yo iba a contar la verdad. Llevé conmigo una caja llena de recuerdos, fotos de Camila desde bebé, sus cartas del Día de la Madre, boletines del colegio, recibos de matrícula de la universidad, todo lo que demostraba que yo había estado presente en cada momento importante de su vida. Mónica Serafini me recibió con profesionalismo pero también con cierta curiosidad. Mercedes, muchos televidentes se quedaron con dudas después de la entrevista de Camila. ¿Puede contarnos su versión de la historia? Durante una hora, conté nuestra historia real. Hablé de las madrugadas levantándome para prepararle el desayuno antes de ir al colegio, de las tardes ayudándola con las tareas, de los cumpleaños que celebramos aunque tuviéramos poco dinero, de las noches que me quedé despierta cuando estaba enferma, de cada peso que gasté en su educación universitaria. Mostré las fotos donde se veía claramente que Camila había tenido una infancia llena de amor, aunque sin lujos. Leí algunas de sus cartas de niña, donde me decía que yo era su heroína. Mónica escuchaba atentamente, y pude ver en sus ojos que comenzaba a entender la magnitud de la mentira que habían transmitido la semana anterior. ¿Por qué cree que Camila contó una historia tan diferente?, me preguntó Mónica al final de la entrevista. Creo que mi hija se avergüenza de nuestro origen humilde, respondí con sinceridad. Ha encontrado una nueva familia con dinero, y quizás piensa que reconocer su verdadera historia le va a quitar oportunidades. Pero lo que ella no entiende es que no hay nada de malo en venir de abajo. Al contrario, debería estar orgullosa de todo lo que logró con tanto esfuerzo. La entrevista se transmitiría el viernes siguiente, en un programa especial que llamaron La otra cara de la historia. Patricia me aseguró que Camila también estaría presente para responder a mis declaraciones. Los días previos al programa fueron tensos. No sabía cómo reaccionaría Camila cuando nos viéramos cara a cara después de tantos meses. Pero estaba preparada para la confrontación. Era hora de que la verdad saliera a la luz. El viernes llegó con una tormenta típica de Asunción. Los truenos retumbaban sobre la ciudad mientras me preparaba para ir al canal. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la graduación universitaria de Camila, el mismo que ella había elogiado diciéndome, «Mamá, te ves hermosa». Pensé que sería apropiado usarlo en este momento tan importante. Llegué al estudio una hora antes de la grabación. Patricia me recibió con una mezcla de nerviosismo y expectativa. «Mercedes, Camila ya está aquí. Está en el camarín de al lado. ¿Quiere verla antes del programa?». Negué con la cabeza. Era mejor que nuestro primer encuentro después de tantos meses fuera frente a las cámaras, con testigos, donde las emociones estarían más controladas. El set estaba decorado de manera elegante, con 2 sillones enfrentados y una mesa de centro con flores. Las luces del estudio me parecieron más intensas que la semana anterior. Mónica Serafini repasaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de sonido e iluminación. Cuando entraron al estudio, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Camila vestía un traje gris oscuro, formal, como si fuera a una reunión de negocios. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez en meses, vi en sus ojos una mezcla de miedo, culpa y desafío. Ella tomó asiento en el sillón frente al mío, evitando el contacto visual directo. «Buenas noches, estimados televidentes», comenzó Mónica. «Esta noche tenemos un programa muy especial. La semana pasada, Camila Escobar nos contó su historia.
de superación personal. Pero después del programa, surgieron dudas sobre algunos aspectos de su relato. Hoy tenemos aquí a Mercedes Escobar, la madre de Camila, quien nos va a dar su versión de los hechos. Mónica se dirigió primero a mí. Mercedes, la semana pasada usted vio la entrevista de su hija. ¿Qué sintió cuando escuchó su relato? Respiré profundo antes de responder. Sentí dolor, Mónica. Sentí dolor porque reconocí muy poco de nuestra historia real en lo que Camila contó. Ella describió una infancia de abandono y soledad que simplemente no fue así. Camila me miraba con tensión, pero no interrumpía. Mónica continuó, usted trajo evidencia de que estuvo presente en la vida de Camila. ¿Puede contarnos algunos ejemplos específicos? Saqué de mi cartera una foto de Camila a los 7 años, el día de su primera comunión. Esta foto fue tomada el día de su primera comunión. Yo trabajé horas extras durante 3 meses para pagarle el vestido blanco que ella tanto quería. Después de la ceremonia, fuimos a almorzar a un restaurante del centro, solo nosotras dos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Le mostré la foto a Camila. Por primera vez desde que había comenzado el programa, la vi quebrar emocionalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba la imagen. ¿Te acordás de ese día, Camila?, le pregunté con voz suave. Ella asintió en silencio, pero no dijo nada. Mónica intervino. Camila, ¿qué respuesta tiene a esto? Su madre está presentando evidencia de que sí estuvo presente en su vida. Camila se secó las lágrimas y trató de recomponerse. Es cierto que mi mamá trabajaba mucho por mí, admitió finalmente. Pero eso no cambia el hecho de que yo me sentía sola. Ella siempre estaba cansada, siempre preocupada por el dinero. Yo necesitaba algo más que solo que me pagara las cosas. ¿Y qué era lo que necesitabas que yo no te daba?, le pregunté directamente. Era la primera vez que hablábamos directamente en todo el programa. Camila me miró a los ojos por primera vez. Necesitaba que no te avergonzaras de quién eras, mamá. Siempre sentí que vos también querías ser otra persona, que también te daba vergüenza nuestra vida. Y eso me hacía sentir que yo también tenía que avergonzarme. Sus palabras me golpearon como un rayo. Nunca había pensado que mi hija pudiera interpretar mis sacrificios y mi cansancio como vergüenza de nuestra vida. Camila, le dije con la voz quebrada, yo nunca me avergoncé de quién era. Me avergonzaba de no poder darte más, de no poder comprarte la ropa que querías, de no poder llevarte a los lugares donde iban tus compañeras del colegio. Pero nunca, jamás, me avergoncé de ser tu mamá o de nuestra historia. Mónica aprovechó el momento emotivo para hacer la pregunta que todos esperaban. Camila, hay algo que llamó la atención de muchos televidentes la semana pasada. En un momento de la entrevista, se vio que tienes un tatuaje en la muñeca que dice, Mercedes. Si realmente sentías que tu mamá te había abandonado emocionalmente, ¿por qué llevas su nombre tatuado en tu piel? El estudio se quedó en silencio. Camila miró hacia abajo, hacia su muñeca, como si hubiera olvidado que llevaba mi nombre marcado ahí. Después de unos segundos que parecieron eternos, levantó la vista y me miró directamente. Me hice este tatuaje hace 6 meses, dijo con voz temblorosa. Fue justo después de que conocí a la familia Delgado, mi nueva familia adoptiva. Ellos me estaban dando todo lo que yo pensaba que había perdido, pero por las noches, sola en mi nueva habitación, llena de lujos, me daba cuenta de que algo me faltaba. Hizo una pausa y se tocó el tatuaje. Una noche tuve un sueño. Soñé que era niña otra vez y que vos me estabas enseñando a andar en bicicleta en el patio de nuestra casa. Me despertó llorando, porque me di cuenta de que, por más que tratara de construir una nueva vida, vos ibas a estar siempre dentro de mí. Por eso me tatuaron tu nombre. Porque aunque me doliera admitirlo, vos sos parte de mí para siempre. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Era la primera vez en meses que escuchaba a mi hija hablar con sinceridad sobre sus sentimientos hacia mí. Mónica continuó, pero entonces, ¿por qué contaste una historia tan diferente la semana pasada? Camila respiró profundo antes de responder. Porque tenía miedo. La familia Delgado me ha dado oportunidades que nunca pensé que tendría. Don Roberto me consiguió el trabajo en su empresa, doña Elena me trata como a la hija que nunca tuvo. Sus hijos me han aceptado como hermana.
cuando me pidieron que contara mi historia en televisión, pensé que si admitía que había tenido una buena relación con mi mamá, ellos iban a pensar que yo no necesitaba realmente su ayuda. Entonces admitís que mentiste sobre tu relación con tu mamá, le dijo Mónica directamente. Sí, respondió Camila, por primera vez mirándome directamente. Mentí. Y lo siento mucho, mamá. Siento haberte hecho daño públicamente. Siento haber negado todo lo que hiciste por mí. Siento haber dicho que me sentía abandonada cuando la verdad es que vos nunca me abandonaste. En ese momento, no pude contener más las emociones. Me levanté de mi sillón y caminé hacia el de ella. Camila también se levantó, y nos abrazamos en el medio del estudio, frente a las cámaras, frente a toda la audiencia paraguaya. Era un abrazo que tenía meses de dolor, de malentendidos, de amor negado y finalmente reconocido. Te perdono, mi amor, le susurré al oído mientras la abrazaba. Te perdono porque sos mi hija y te amo más que a mi propia vida. Pero prométeme que nunca más vas a negar quién sos ni de dónde venís. Te lo prometo, mamá, me respondió entre lágrimas. Te prometo que voy a estar orgullosa de nuestra historia, de todo lo que logramos juntas. Mónica nos observaba con lágrimas en los ojos. Creo que este es un final mucho más hermoso que el que cualquiera de nosotras esperaba, dijo dirigiéndose a las cámaras. A veces, las familias pasan por momentos difíciles, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanarlas. Heridas. El programa terminó con nuestro abrazo, pero para nosotras, ese era apenas el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Han pasado 6 meses desde aquella emotiva reconciliación en televisión, y puedo decir con certeza que ha sido el periodo más hermoso de mi relación con Camila desde que era niña. El programa, La otra cara de la historia, tuvo un impacto enorme en Paraguay. Durante semanas, la gente me reconocía en la calle, en el trabajo, en el ómnibus. Me felicitaban por haber criado una hija tan valiente que fue capaz de admitir sus errores públicamente, pero lo más importante no fueron los comentarios de extraños, sino los cambios reales en nuestra relación. Al día siguiente del programa, Camila apareció en mi casa en Lambaré con 2 bolsas de supermercado y una sonrisa que no veía desde que era adolescente. Vine a prepararte chipaguazú como cuando era chica, me dijo. ¿Te acordás? Siempre me decías que el mío era el mejor de todo Paraguay. Pasamos toda la tarde cocinando juntas, hablando, riéndonos, recuperando el tiempo perdido. Camila me contó sobre su trabajo en la empresa de don Roberto, sobre sus nuevos proyectos, sobre sus sueños. Pero esta vez, cuando hablaba de su futuro, me incluía en él. Mamá, cuando ahorre un poco más, quiero que dejes el taller textil. Yo puedo mantenerte para que por fin tengas un descanso después de tantos años trabajando. Le expliqué que el trabajo no me molestaba, que después de tantos años en el taller, doña Rosa y mis compañeras eran como una segunda familia. Pero sí me gustaría trabajar menos horas, le dije. Tal vez mediodía, para tener más tiempo. Para otras cosas. Camila mantuvo su palabra sobre estar orgullosa de nuestra historia. 2 semanas después del programa, organizó una cena en casa de los Delgado y me invitó. Era mi primera vez conociendo oficialmente a su familia adoptiva. Don Roberto resultó ser un hombre mayor, elegante pero sencillo, que había hecho su fortuna en el negocio de importaciones. Doña Elena era una mujer sofisticada pero cálida, que me recibió con sincero afecto. Mercedes, me dijo doña Elena durante la cena, tengo que pedirle disculpas. Cuando Camila nos contó su historia. Por primera vez, nosotros la alentamos a distanciarse de su pasado. Pensábamos que era lo mejor para ella, pero ahora entendemos que estábamos equivocados. Una persona no puede construir un futuro sólido negando sus raíces. Don Roberto asintió. Camila es como una hija para nosotros, pero nunca quisimos que sintiera que tenía que elegir entre nosotros y usted. Al contrario, ahora que la conocemos, entendemos mejor de dónde viene la fortaleza y la determinación de Camila. Esas son cualidades que ella aprendió de usted. La cena fue hermosa. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Camila completamente relajada, sin tener que fingir ser alguien que no era. Habló con orgullo sobre nuestra vida en Lambaré, sobre las dificultades que habíamos superado juntas, sobre los valores que yo le había enseñado. El momento más emotivo de la noche fue cuando Luis, el hijo menor de los Delgado, le preguntó a Camila por qué se había tatuado mi nombre.
Camila se subió la manga de su blusa y mostró el tatuaje sin ninguna vergüenza. Me tatué Mercedes, porque es el nombre de la mujer más fuerte, valiente y amorosa que conozco. Es el nombre de mi mamá, la persona que me enseñó que el amor no se demuestra con dinero, sino con presencia, con sacrificio, con estar ahí en los momentos buenos y malos. Esa noche, cuando Camila me llevó a casa, me dijo algo que me llenó el corazón: mamá, estos meses separadas de vos fueron los más vacíos de mi vida. Aprendí que se puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tenés el amor genuino de tu familia, no tenés nada. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta. Hoy, mientras escribo esta historia, Camila está en la cocina preparando sopa paraguaya para almorzar. Viene a casa todos los domingos, y durante la semana hablamos por teléfono casi todos los días. Todavía vive con los Delgado, pero ahora la relación es más equilibrada. Ellos entienden que yo soy su madre biológica y que nuestro vínculo es irreemplazable. La semana pasada, Camila me sorprendió con una propuesta: mamá, don Roberto tiene una propiedad en Areguá que está desocupada. Es una casa pequeña pero linda, con jardín. Él me dijo que podés vivir ahí sin pagar alquiler si querés. Es cerca del lago, un lugar hermoso para que tengas tu merecido descanso. Todavía estoy considerando la propuesta. Por un lado, me gusta la idea de vivir en un lugar más tranquilo. Por otro lado, Lambaré es mi hogar desde hace más de 20 años. Pero lo más importante es que ahora tengo opciones, y las tengo porque mi hija finalmente entendió el valor de nuestra historia. Veces me pregunto si todo lo que pasamos era necesario para llegar a este punto de madurez en nuestra relación. Tal vez Camila necesitaba alejarse para entender lo que realmente valía. Tal vez yo necesitaba esa prueba de fuego para demostrarme a mí misma que el amor de madre no se rinde nunca. Lo que sí sé es que ahora somos más fuertes que antes. Somos una familia que ha pasado por la prueba más difícil, la negación pública, la vergüenza, el malentendido, y hemos salido victoriosas. El tatuaje con mi nombre en la muñeca de Camila ya no es solo una marca en su piel. Es el símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso cuando tratamos de negarlo. Mientras termino de contar nuestra historia, escucho la risa de Camila desde la cocina. Es la misma risa alegre de cuando era niña, la que me llenaba de alegría después de un día duro de trabajo. Ahora entiendo que esa risa nunca se fue realmente. Solo estuvo escondida por un tiempo, esperando el momento adecuado para volver a iluminar nuestra casa. Mi hija me negó frente a su nueva familia, pero mostró mi nombre tatuado durante una entrevista en vivo. Al final, ese tatuaje fue más poderoso que todas sus palabras de negación. Porque el amor de madre y el amor de hija están grabados más profundo que cualquier tinta en la piel, están grabados en el alma, y ahí nadie los puede borrar.